Acompáñenme al libro de San Lucas, en el capítulo 7, el versículo 1. Vamos a estar viendo algo muy importante esta noche, que es el reconocimiento de la autoridad. Hay muchas cosas detrás de esto, aunque nosotros a veces entendemos lo que es una autoridad y a veces entendemos lo que es una falsa autoridad, y somos aconsejados por este tipo de tradición en nuestro largo caminar en nuestra vida. Pero la Biblia habla de realmente una autoridad espiritual. ¿Amén? Para que usted tenga una autoridad secular, tiene que tener ante una autoridad espiritual. ¿Amén? Entonces vamos a ver ahora el libro de San Lucas, capítulo 7. Dice así: Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró a Cafarnaúm. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron: este hombre merece que le concedas lo que te pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Esto es una iglesia. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a uno de sus amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa, ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo ve allá, él va, y si a otro le digo ven acá, pues él viene. Y si a mi siervo le digo haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Gloria al Señor. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo: quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba, diga conmigo, sano. Gloria al Señor. Esto pasó en Cafarnaúm, cuando Jesús estaba predicando del reino de Dios. Allí había un centurión. Un centurión era una persona romano, donde tenía un gran cargo y mucha autoridad sobre ese ejército. Él tenía soldados que estaban a su cargo. Es decir, que este romano tenía realmente mucho peso en lo que es la fuerza militar de Roma. Pero este hombre, podemos entender nosotros que estaba con un gran problema. Lo que podemos comenzar a ver de este hombre es la misericordia que él tenía, a pesar de ser un soldado rudo y de tanta autoridad. Quiero que entienda esto: este hombre amaba a su siervo. Muchas veces confundimos autoridad con enojo, con mandar de mala manera o con enseñar de mala manera
algo. Este centurión tenía mucha autoridad, sin embargo, estaba afligido por la enfermedad de su siervo. ¿Amén? Ustedes están viendo en esta parte, pequeña parte, de que esta es la autoridad que Dios quiere que los hijos tengan. Y esta es la autoridad que está en el Espíritu. Amén. Muchos hablan de tantas veces de manifestaciones del Espíritu Santo. Muchas veces se habla de profecías, muchas veces se habla de milagros en el ambiente cristiano. Pero casi nadie habla de un poder superior que es el que tiene el amor. ¿Usted está entendiendo? Todo va a pasar, dijo el Señor, pero hay algo que siempre va a estar, y es el amor. Cuando usted ama y decide amar a alguien, Dios a usted lo está poniendo por encima de esa persona sin darse cuenta. Lo que este centurión estaba haciendo justamente era afligirse por su siervo. Y cuando escuchó hablar de Jesús, dice justamente en el versículo 8, dice que este hombre, centurión, habla con Jesús en el versículo 8 y le dice: yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad. Mire esto, hermano. La persona que está en una autoridad de este nivel tiene que saber antes lo que es estar bajo autoridad. Y muchas veces nosotros intentamos tomar la autoridad a la fuerza, pero aún no hemos aprendido a estar debajo de la autoridad. Es decir, todos los que estamos sentados aquí, así hay un gobernador acá, va a tener que estar siempre debajo de alguien. Ahora, la rebeldía se origina justamente desde el principio del mundo, desde el principio de la creación, cuando alguien se rebela contra nuestro Señor. Y ese justamente es Satanás. Es ahí que por eso el apóstol dice que el espíritu que está en este mundo es el espíritu de rebeldía. Y ese espíritu está contagiado a los seres humanos. Por eso es que nosotros muchas veces somos rebeldes a nuestras autoridades desde niño. Somos rebeldes a nuestros padres. Es decir, que la enemistad siempre va a estar entre la rebeldía y la autoridad. ¿Entiende? Hay algo que es enemigo de que usted sepa lo que es estar debajo de la autoridad. Y esa es la rebeldía, la rebelión, el ser rebelde. Qué palabra la rebeldía, ¿no? Dice que en el versículo 8, este centurión dijo: yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Hermano, nosotros entendemos esto. ¿Sabemos lo que es realmente estar bajo autoridad? No importa si no estás sirviendo al Señor, o si lo estás sirviendo, o no sé en qué terreno te estás moviendo, pero siempre vas a tener a alguien a quien rendir cuenta.
la autoridad viene de Dios. Amén. Es decir que si tú estás trabajando en una escuela y eres una maestra y tienes una directora, el cristiano tiene que entender que esa directora que está ahí está puesta por Dios. Si el cristiano se va a mover por la palabra de Dios, entonces tiene que entender que su jefe ha sido puesto por Dios. Y acá es donde muchas veces los cristianos no damos buen testimonio, porque nos toca tener un jefe o una directora o lo que sea que esté arriba nuestro, que no sea con un buen carácter o que no nos trate bien, y ahí es cuando nosotros no entendemos lo que es estar bajo autoridad. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren la palabra esta noche? Ustedes tienen que saber algo acá, que esta palabra termina diciendo que cuando Jesús envió la palabra, ¿qué pasó con el siervo? Fue sano. Usted está recibiendo la palabra de Dios, y yo quiero que cuando usted se vaya de esa silla, se pare, se vaya sano. Más que yo, Dios quiere eso para su vida, para su familia, para sus hijos. Amén. Gloria a Dios, porque hay una iglesia donde podemos venir a reunirnos y escuchar la palabra de Dios, alimentarnos, a ser libres cada domingo y a irnos llenos del Espíritu de Dios y poder aplicarlo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo otra vez alimentarme. Dice, guarda tu palabra, guarda la palabra, dice, y ponla por obra. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Debemos entender algo maravilloso. Diga conmigo, maravilloso. Maravilloso, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? Del Padre de las luces. Aleluya. Si nosotros que somos malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre de los espíritus no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? ¿Cuántos creen esto? Maravilloso es la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todos debemos someternos, ¿cómo dice la palabra? Todos. ¿Cuántos dicen? Todos. Habrá, si hay acá un gobernador y es cristiano, también es para vos, gobernador. Todos. Si hay un médico muy famoso acá y que es realmente una eminencia, quiero decirte que si crees en Jesús, también para ti es la palabra y debes saber de que someterte es sano para tu vida. Amén. Si hay alguien que, no sé, que trabaja en lo que fuere, debemos saber que debemos someternos a las autoridades. Lo que yo le estoy diciendo, quiero que no penetre y que salga por el otro oído. Yo quiero que hoy diga, yo voy a aprender a someterme a mis autoridades. Y usted va a ser sano con esto. Usted va a ser sano aunque usted ahora no lo esté viendo. Yo quiero decirle que detrás del sometimiento a las autoridades viene una avalancha de bendiciones para tu vida. Viene algo que vos no vas a entender. Hay cosas en tu casa que no se mueven hace mucho tiempo. Hay cosas en tu vida que están paralizadas hace mucho tiempo y no la entiendes por qué todavía. Pues horas lees la Biblia, horas sigue leyendo, sigue orando, sigue ayunando, pero las cosas están como estatuas. Hace años. Y yo te quiero decir que este es un problema
en tu vida. No es de tu casa, es de tu vida. ¿Está entendiéndolo? Y es un problema que nace en tu corazón, en mi corazón. Y es que aún no hemos aprendido a someternos a las autoridades. Gloria al Señor. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que ¿qué? Que no venga de Dios. Mírelo a su jefe. Cada mañana mire al que está arriba de usted, a sus padres, a sus pastores, mírelo, mírelo. Piense en ellos cada mañana y entienda, esa persona ha sido puesta por Dios. Gloria al Señor. Y esto los discípulos lo tenían muy claro. Jesús tenía muy claro, el centurión tenía muy claro esto. Por eso es que Jesús ¿qué le pasa al Señor Jesús? Al último. Pocas veces habla que el Señor tiene esta manera de ver las cosas y dice que se admira y dice que se asombra. Dios mío, es que así se va a asombrar el Señor cuando te vea que vos sos flexible, que sos sumiso a la autoridad. El Señor se asombra porque ve tanta fe en este hombre. Pero esa fe estaba alimentada de un reconocimiento de quién era Jesucristo. Aleluya. Y esta noche lo más importante, tal vez has venido a buscar otras cosas, pero te quiero decir que lo más importante es que hoy te vayas reconociéndolo al Señor de señores, al Rey de reyes, a que es por los siglos de los siglos, al que es el Alfa, al que es el Omega, al que siendo igual a Dios se despojó de allá y empezó a descender hasta tomar forma de siervo, y no se quedó ahí conforme, sino que dijo que se hizo. Otra palabra que va a sonar esta noche es obediente hasta la muerte. Y por eso es que Dios lo sacó de ahí, lo levantó hasta ¿dónde? Hasta lo sumo. Para ser exaltado tienes que ser humillado antes. Precioso Señor. Hay muchos que quieren ser jefes, quieren ser profetas, pastores, quieren tantas cosas que dan vuelta, ¿no?, en la cabeza de los cristianos. Pero cuando empieza el proceso de eso, Dios no tiene problema. Quiere, anhela que tú llegues a ser una autoridad espiritual. Y la vas a hacer. Amén. Pero cuando comienza el proceso de ser humilde, sumiso, es ahí cuando Dios quiere levantarte. Que dice la palabra que Dios resiste ¿a quién? Al soberbio lo resiste Dios. Y hay muchos que tal vez puedan interpretar que ser humilde es tener un pantalón roto, no tener auto, no tener plata. Y eso no es ser humilde, hermano. Esa es la falsa humildad. ¿Sabe? Muchos a veces pensamos que ser humilde es andar triste, andar decaído, y siempre en el papel de víctima, y que me ayuden y que me den. Los otros días un chico que siempre va, que le corto el pelo, yo no le cobro nada, pero ese chico ya está creciendo y ese chico debe saber la verdad, y él anda vendiendo bolsas, y yo lo senté y le dije: mira, ¿qué diferencia tenés vos con el hombre ese que está sentado tomando café ahí? Y él miraba. Le digo: vos no tenés ninguna diferencia. Ese hombre está tomando café ahí porque trabajó mucho y porque se sacrificó mucho y le costó para que ahora pueda estar tomando café y jugando al ajedrez tranquilo. ¿Vos querés saber algo? Vos no sos diferente a él. ¿Por qué a vos te tienen que regalar todo?
Vos no tenés que esperar que te estén regalando. Vos tenés que tratar de empezar a pagar tus cosas. Y eso te va a sanar a vos y te va a enseñar y vas a tener una gratificación espiritual y vas a sentir dignidad y vas a salir del huevo ese que porque hayas nacido en un barrio humilde tengas que ser humilde y pobre. Humilde no, pero pobre toda la vida. ¿Entienden? Lo que pasa es que todas estas situaciones nos van envolviendo y es toda una sociedad hipócrita, hermano, de que enseña esas cosas y nosotros aceptamos esas cosas y los niños están envueltos en esas mentiras. Entonces hay que enseñarles que no hay ninguna diferencia entre él y entre otro niño. ¿Cuántos casos y ejemplos hay de personas millonarias que habían empezado lustrando zapatos o cuidando no sé qué cosa y venían de familias muy pobres? Y nosotros debemos entender esto. Lo que el centurión sabía era reconocer a Jesús. El versículo 2 dice: por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen, ¿qué pasa? Acarrean condenación sobre ellos mismos. Sobre ellos mismos. Mire esto, es grandioso ver a este hombre cómo estaba reconociéndolo. Volvamos otra vez a Lucas. Cómo estaba reconociéndolo a nuestro Señor. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo ve allá, él va. Y si a otro le digo ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo haz esto, él lo va a hacer. Mire, este hombre estaba reconociéndolo al Señor. Mire, nosotros tenemos que saber de que nuestra vida también debe ser de continuo reconocimiento al Señor Jesús. Si no, no va a haber un crecimiento. Y en ese reconocimiento es cuando nosotros, el Señor va a ir añadiendo sabiduría, va a ir añadiendo gracia y va a ir añadiendo ¿qué? Autoridad. Mire lo que dice la palabra en Marcos capítulo 1, versículo 24. Marcos 1, 24. Si está ahí, ¿ya? Marcos 1, 24. Jesús estaba por echar fuera un demonio de una persona. Y ese demonio le dice a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Lo conocían o no? ¿Y qué más dice? Sé quién eres, el Santo de Dios. Cuando Dios te da una autoridad, te van a conocer, pero en el buen sentido de la palabra. Cuando Dios te dé la autoridad, no va a hacer falta levantar tanto la voz. Aleluya. Si tu vida está rociada con el Espíritu Santo, y si tu vida está sometida a Dios, y si tu vida está ungida cada día por la llenura del Espíritu Santo, y si estás siendo sumiso a la voz de Dios, y estás haciendo la voluntad de Dios, la que papá te pide, no va a hacer falta levantar la voz. Hay cosas que Dios va a mover espiritualmente en tu hogar, en tu trabajo, en tu entorno. Recién ustedes cantaban
Cuando Dios levanta la mano, ¿cómo es? Es hora de vencer. Pero Dios tiene que levantar la mano. O sea, si nosotros vencemos algo, es porque ¿quién lo vence? Porque Dios vence. No es porque yo venza. No es con sus fuerzas, sino que es con mi espíritu. Y el Hijo de Dios debe entender que ante toda autoridad que nosotros podamos ver o tocar, hay algo espiritual que nosotros debemos reconocer, y ese es nuestro Dios, y a Él sea la gloria. Por eso dice, este Espíritu le dice a Jesús, sé quién eres. Sé quién eres. La pregunta la damos vuelta y nos la hacemos nosotros. ¿Y sabemos quién es Jesús? ¿Sabremos quién es Jesús? ¿Tiene autoridad Jesús en tu vida? ¿Tendrá autoridad Jesús en mi vida? ¿Sí? ¿Amén? Si Jesús está teniendo autoridad en tu vida, quiere decir de que yo me voy a empezar a formar como Él. ¡Aleluya! Mire, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un propósito en esta tierra. ¿Cuál es? Ser hechos semejantes a la imagen de ¿quién? A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mire, hay una parte en la palabra de Dios donde nos habla mucho sobre lo que es reconocer a Jesús. Mire lo que dice acá un poquito más adelante, que es el versículo 27. La palabra de Dios dice así: y todos, ¿qué hacían? Se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva qué? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y que le desobedecen? No, le obedecen. Y el que está en todo esto, lo que es ministrar a una persona, por ahí hacer una liberación, tiene que entender que para meterse en este ministerio tiene que antes ser trabajado y tiene que entender lo que es estar debajo de una autoridad. Por eso es que a Jesús lo reconocían y a Jesús le obedecían. Y hay cosas en nuestra vida, en nuestro entorno, que aún no nos están obedeciendo. Si hay problemas en tu hogar, si hay problemas en tu vida personal y aún eso se está levantando, es porque aún no estás poniéndote debajo de la autoridad de Cristo. ¿Está entendiendo? Para que usted tenga autoridad sobre algo en su vida, usted antes tiene que conocer lo que es estar debajo de una autoridad. Y si papá Dios le puso un pastor, esté debajo de esa autoridad. Y si papá Dios le puso una directora, le puso un jefe, usted tiene que saber que tiene que honrar a ese jefe, ponerse debajo de esa autoridad, por más que ese jefe no sea una persona fácil de manejar. Porque estamos en el tiempo nuevo, en una nueva creación. Somos hijos de Dios. Lo razonable o lo entendible en el mundo sería que nos enojemos, que faltemos el respeto, ¿verdad? Pero ¿por qué Jesús ponía una mejilla cuando le pegaban en la otra? ¿Por qué Jesús cuando lo maldecían, bendecía? Esto habla de autoridad, querido.
Esto nos habla de autoridad. Miren lo que dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Y todas las cosas espirituales que toman nuestra vida, que nos paraliza, que se oponen, que nos quieren cargar y nos quieren a veces jugar en contra y nos quieren cansar, también van a decir, ¿qué nueva doctrina es esta que con esa autoridad me está mandando y yo me tengo que ir? La doctrina es la doctrina de Cristo, la palabra de Dios y la autoridad que viene y que te delega Dios. No hay nada contra eso, hermano. A donde vayas, si tú estás en esta doctrina, que es la doctrina de Cristo, se van a maravillar y muchos van a obedecer porque te van a escuchar hablar y va a ser algo nuevo, pero va a venir acompañado de la mano de Dios. Va a venir reforzado por Dios. Por eso toda autoridad es delegada por nuestro Señor. Ahora, dentro de la autoridad también vemos que a veces nosotros podemos ser rebeldes a la autoridad. Mire lo que dice la palabra en 1 Samuel capítulo 15, 22 y 23. 1 Samuel capítulo 15, 22 y 23. Está hablando, Samuel el profeta le habla a Saúl, porque Saúl había desobedecido al rey de Israel, había desobedecido a Dios. ¿Debajo de quién estaba el rey? Debajo de Dios. ¿Cuál era su autoridad? Dios. Ahora este hombre desobedece la palabra de Dios, hermano. No pretendamos tener autoridad en nuestro hogar, autoridad con nuestros hijos, autoridad en nuestro trabajo, autoridad en la calle, autoridad donde sea, si no obedecemos la palabra de Dios. Cuando yo le dije recién que lo que sanó al siervo, ¿qué fue? La palabra de Jesús. ¿Y qué nos está sanando esta noche? La palabra de Dios. Mire, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios. Claro, siempre le hacían holocaustos, sacrificios a Dios y vivían pidiendo perdón y perdón, pero el Señor dice que en eso no se agrada tanto como en que le obedezcan la palabra que Él está mandando. Ciertamente obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí estamos viendo, y en el otro versículo dice que porque como pecado de adivinación es la que es la rebelión. ¿Y qué hay en nuestra vida cuando nosotros no nos sometemos? ¿Qué hay? Hay rebeldía. Lo vemos mucho acá en la iglesia, ¿no? Lo hemos visto mucho. Y muchas veces, que no está mal anhelar llegar a predicar el evangelio, llegar a un ministerio, no está mal, está muy bueno eso. Pero ¿por qué siempre chocamos cuando nos piden algo o cuando nos hacen ver algo en nuestra vida y somos rebeldes y no hacemos caso? Lo mismo hacen los niños. Los niños actúan de la misma manera. Cuando papá o mamá le dicen algo para hacerlos notar que están mal y no hacen caso, se rebelan. La rebelión es un pecado grave y tremendo para el Hijo de Dios y para el que no es Hijo de Dios. Y el Señor lo llega a comparar con la adivinación. ¿Saben lo que es la adivinación? Es cuando adivinan el futuro de alguien. Y eso no proviene de Dios. ¿De dónde proviene?
de Satanás. Bien, la adivinación está comparándose a la rebeldía como ídolos e idolatría ¿de qué? De obstinación. Nuestro carácter debe ser forjado muchísimo hasta que tengamos un carácter de mansedumbre y de sumisión a nuestras autoridades. A medida que vos reconoces a tu autoridad, te van a reconocer el que está debajo tuyo. ¿Cuánto quieren que sus hijos empiecen a obedecer? Todos levantan la mano, ¿no? Hasta yo. Amén. Pero yo estoy entendiendo ahora que no es el camino el grito, ni forzarlos. No es el camino castigarlos, ni muchas veces quitarles la cosa. Eso, escuche bien, eso no tiene poder sobre un espíritu rebelde. Oh. Lo que tiene poder sobre un espíritu rebelde es cuando nosotros negamos la rebeldía propia y nos sometemos ante nuestro Dios. Hay cosas en nuestra vida que todavía estamos, pensamos solito ahí, piensen solos cada uno, y hay cosas en nuestra vida que aún estamos siendo rebeldes. Hay rebelión en nuestro corazón, hay rebelión en nuestro espíritu, personalmente cada uno con Dios. Hay rebeldía tal vez contra mi esposa. Estamos siendo rebeldes primeramente con Dios. Y eso, querido, es una ley espiritual que desciende. Y esa ley va a ser la que va a bloquear todo aquello que no te va a empezar a reconocer a vos tampoco. El Señor Jesús, mire, en Lucas capítulo 7, quería leerle algo esta noche, y yo quisiera que vean ustedes el versículo 37 del capítulo 6 de Lucas 37. Yo quiero, porque esto nos habla mucho a nuestro corazón, porque cuando yo estaba viendo esta palabra, a medida que uno lo ve al versículo, usted dice, bueno, no tiene mucho que ver con la palabra autoridad, pero miren lo que dice: no juzguéis y no seréis juzgados. ¿De dónde viene juzgar? Bueno, juzgar va a venir de un juicio. ¿Y quién es el que está ahí afectando ese juicio o deliberando en ese juicio? ¿Es quién? Es un juez. ¿Y qué es el juez? Una autoridad. Y el viernes estábamos en la célula y hablamos de esta palabra. Ahora te quiero decir algo, porque es más profundo. Cuando vos estás juzgando a tu hermano, vos te estás poniendo en el lugar de juez. Y esto también quiere decir que también vos te estás poniendo como autoridad sobre tu hermano. Precioso Jesús. ¿Está entendiendo esto? Todo esto tiene que ver con algo espiritual. No juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Ahora, yo voy a juzgar a alguien, pero el que me va a juzgar a mí no va a ser mi hermano. ¿Quién va a ser? El juez justo. Esto es tremendo. Entonces, la palabra nos dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Escuche esto. Primero viene el juicio. Amén. Luego dice, no condenen. Es decir, yo juez, yo autoridad juzgo a mi hermano y primero lo juzgo y luego lo voy a condenar. ¿Está entendiendo? Por eso es que es tan sensible el tema del perdón entre hermanos, del pedirse perdón, del de no guardar rencor, del de no juzgar, del de no blasfemar, del de no criticar, iglesia.
porque esto tiene un trasfondo mucho más grave que el que nosotros podemos interpretar. Cuando la Biblia habla de no juzgar es porque yo estoy siendo juez de mi hermano. Y luego del juicio, ¿qué viene? La condena. Adentro. Lo condeno. Y lo puedo tener ¿cuánto tiempo condenado? Por eso la palabra nos dice, perdonen y serán perdonados. Hermano, no te pongas a orar que te perdonen tus pecados si aún no has perdonado al que conoces. Si hay algo esta noche que debemos hacer, y si tenemos que perdonar a alguien o pedir perdón a Dios porque hemos estado enjuiciando a un hermano o a un pastor, a un líder o a una esposa, a lo que sea, un familiar, debemos hacerlo de esa manera. No juzguen. Escuche esto. Le dijo nuestro Señor Jesús en el versículo 40. En el versículo 40. El discípulo, ¿cómo es? No es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Diga conmigo, estoy en la escuela del perfeccionamiento más hermoso, más glorioso de mi maestro Jesús. Estoy en la facultad, en la universidad más grande que hay en el mundo y que es eterna, y que no me voy a graduar hasta que no sea como mi maestro. Aleluya. Qué hermoso que es la palabra. ¿Cuántos se están alimentando esta noche? Quiero decirte que no es lo que vos estás entendiendo nada más, sino que hay un efecto que aún no lo entiendes, pero que va a suceder algo en tu vida, va a suceder algo en tu vida esta noche. Que vas a ser edificado, vas a ser edificado. Que vas a ser liberado, vas a ser liberado. Que vas a ser plantado, vas a ser plantado. Y el que da el riego y el crecimiento es Dios. Aleluya. Para tener autoridad, debo saber que debo estar debajo de la autoridad. Este es el caso, por ejemplo, como aquel versículo 42 que le dice a su hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tenés en tu ojo. ¿Cuántas veces nosotros no nos ponemos de consejeros? Y Dios no nos puso, ¿no? Y estamos ahí, vemos al hermano que anda un poquito mal y ya lo enjuiciamos y lo condenamos. Y la palabra dice que decimos, hermano, déjame ayudarte para salir de ese error. Y el viernes estudiábamos y decíamos, porque Jesús le dice, primero sacate la viga que tenés vos en tu ojo. ¿Qué autoridad puedo tener yo para decirle a una persona que está equivocada si yo no puedo ver por la viga que tengo en mi ojo? ¿Qué autoridad puedo tener yo para decirle a mi hermano, tenés una basurita en el ojo? ¿A quién le entró alguna vez una basura en el ojo? Es insoportable. No se puede estar. ¿Y cuánto más insoportable una viga? ¿Cómo puedo tener autoridad para ver lo que está sucediendo con mi hermano si aún yo no me someto a ninguna autoridad?
Esto quiere decir que aún yo no veo. El Señor dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? No puede. ¿Qué va a pasar? Se van a caer los dos en un pozo. ¿Cuántas veces queremos guiar a nuestros hijos? ¿Cuántas veces se nos queman los libros con nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en el trabajo, en el ministerio? ¿Cuántas veces? Pero sí venimos y nos ponemos a juzgar al hermano y a condenarlo. Mire, para tener autoridad, diga conmigo, hay que estar bajo autoridad. Y ahora va a decir conmigo, la obediencia desarrolla tu autoridad. Mire, capítulo 7 de Lucas, el versículo 4, pasa algo tremendo. 7:4 de Lucas, dice así: ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron. Escuche esto, ¿no? Le rogaron. ¿Qué hicieron? Le rogaron. Esto quiere decir, intercedieron. Amén. Este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Escuche esto. El romano envía a los judíos a buscar a Jesús. Los judíos obedecen al romano y van a Jesús a pedirle un favor. Hay cosas en nuestra vida y en tu vida de que necesitas autoridad. Para obtener algo necesitas autoridad. Si estás deseando algo necesitas autoridad. Para tomar algo espiritual necesitas ¿qué? Autoridad. Todo lo que se mueve antes se mueve en lo espiritual. Así como los homicidios salen del corazón, las orgías y tantas cosas que son horrendas a los ojos de Dios, pero antes se movió en el corazón del ser humano. Si tú deseas algo antes, tienes que tener esa autoridad para tomarlo. Si no, no está legalmente tomado. Amén. Y muchas personas quieren tener sometida a su mujer sin tener autoridad. ¿Cuánto le estoy hablando? ¿Está escuchando esto? Muchos quieren tenerla a los golpes a la mujer como un trapo de piso y creen que eso es autoridad porque ellos sacaron de la Biblia que dice que el hombre es cabeza de la mujer. No, señor. Jesús en ningún momento trató mal a una mujer. Te quiero decir que acá se va a cumplir algo más. Si estás siendo atrevido con tu mujer, si estás siendo atrevido, si estás siendo irrespetuoso con tu mujer, si estás siendo áspero con tu mujer, te voy a decir algo que me dice el Señor. Estás midiendo con una medida a tu mujer. Con la misma medida, escucha esto, con la misma medida, con la misma aspereza, con el mismo trato, con los mismos insultos, con la misma rebeldía que tienes sobre tu mujer, van a tratar a tu hija. Yo no puedo concebir personas de mi edad o más joven que yo que miran niños o nenas que están creciendo, desarrollándose y se les van los ojos para todos lados. Yo no puedo concebir, hermano. Bien, pues todo lo que siembres vas a cosechar. Y si siembras corrupción, vas a cosechar corrupción. No vas a esperar que del árbol del higo crezcan frutas. Crezcan, uvas. En el versículo 4, ellos fueron a buscar a Jesús. La autoridad de este hombre era tan grande que fueron a buscar a Jesús. Quiero decirte que cuando en tu vida hay autoridad delegada por Dios,
las cosas en el medio se van a mover, no sé de qué manera. Pero si estás avalado por el Señor, no hay demonio que no salga, no hay enfermedad que no se corra, no hay trabajo que se resista, no hay trabajo de brujería, ni de hechicería, ni de nada. Si estás respaldado por la mano del Señor, tú tienes autoridad sobre todas esas cosas espirituales. Hermano, para doblar la rodilla y orar, ¿qué se necesita? Reconocer a Dios. Reconocer a Dios. Mire, la autoridad desarrollará movimientos, diga conmigo, movimientos inexplicables que van a ser como intercesores a tu favor sobre personas o situaciones o casos o cosas, trabajo, etcétera. Para nuestra razón puede ser imposible, pero no en lo espiritual, hermano. De repente vas a ver que un hijo empieza a cambiar, vas a ver que la situación de tu matrimonio empieza a cambiar, que ese marido inconverso que no viene a la iglesia te dice un día, vamos a escucharlo, esos locos. ¿Está escuchando esto? O una mujer inconversa y que tú vienes y vives rogando y vives clamando y sufriendo, pero un día cuando tú entiendas esto de estar bajo autoridad y seas sumiso, no seas rebelde, vas a darte cuenta que esa mujer un día va a estar sentada a la par tuya en esta iglesia adorando al mismo Dios que adoras tú. Hay cosas inexplicables que la gente dice, ¿qué ha pasado? Una persona que se drogaba, que era alcohólica, que era un peleador, un borracho, una persona idólatra, una persona lo que fuere que tenga, que reconoce a Cristo verdaderamente en su vida, ¿cómo termina? Sirviéndolo a Cristo, siguiendo una vida en santificación, aborreciendo el pecado, porque se puso bajo la autoridad de Dios. Situaciones en tu hogar, familia, trabajo, ministerios que te cargan y están siendo de oposición. Tal vez no estás viendo a Dios como tu soberano y como tu soberana autoridad. Yo quiero que todos esta noche veamos un ejemplo. ¿Podemos? ¿Podemos? Qué lindo que te pongan de ejemplo en la Biblia, ¿no? Pero de buen ejemplo. Mire Génesis. Abrímelo en Génesis. ¿Estamos hablando de quién? De José. Bien. Y dígame, ¿le ha sido fácil a José llegar hasta acá? ¿Y cuántas veces nosotros nos quejamos, no? Porque se pinchó la rueda del auto, o porque no te arranca el auto a la mañana, o te has cortado el dedo cocinando, o tu hijo no ha hecho la tarea, o no sé, te han venido con una nota del colegio, que vaya al colegio a hablar. Hermano, ahí es el momento donde tenemos que tener autoridad. Gloria. Ahí es el momento donde el cristiano debe ponerse y plantarse y decir así: yo me someto a Dios y resisto al diablo y él huirá de mí. No hay otra manera. No hay otra ley. No respetan otra ley, hermano. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José. José había sido levantado en autoridad tanto que el faraón le había puesto, Potifar, que era el que estaba a cargo del ejército, le había puesto a José todo en sus manos,
todo, ni siquiera el dinero manejaba ella de la responsabilidad que le había dado a José. ¿Por qué? Porque confiaba en José. Quiero decirte esta noche que quiero ser confiable para esta sociedad, que quiero hablarte de valores para esta sociedad, para tu casa, para tu trabajo, si estás trabajando en un banco, en un colegio, si estás tocando el dinero de otras personas. Quiero decirte que si eres fiel, escucha, si eres fiel en lo poquito, ahí va la ley, en lo mucho te voy a poner, dice el Señor. ¿Está entendiendo? El Señor nunca te va a poner en algo de mucha responsabilidad si aún no tienes autoridad con lo poco. Este hombre es tentado y la mujer le dice de Potifar, le dice, duerme conmigo. ¿Y él qué hizo? No quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿No hay otro mayor que quién? ¿Tendrá autoridad? ¿Podía hacer lo que quería? ¿Sí? El que ha llegado acá, como este hombre José, se puede marear, y eso es lo que pasa con las personas que llegan a un alto rango, a un alto puesto, se marean mucho. Y estoy hablando también en el ambiente cristiano. Se marean porque empiezan a no entender y a tergiversar lo que es la autoridad que ha sido dada por Dios. Voy a cuidar mi autoridad. Amén. Voy a tener cuidado de mi autoridad. Mire, todo estaba en manos de este hombre. Dice, no hay nada mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me han reservado, sino una sola cosa: a ti, a su mujer. Era lo único que él no podía tocar. Ahora, para estar ahí hay que tener autoridad, hermano, ¿Me está escuchando? Ahí el que ha estado ahí, yo creo que lo ha hecho él, y después nuestro Señor, que ha sido tentado en todo y él no ha caído. Amén. Escuche, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? ¿Contra Potifar? ¿A quién estás reconociendo, iglesia? ¿A quién estás reconociendo cada día? Cuando te peleas con tu mujer, cuando te peleas con tu hermano, cuando juzgas, cuando criticas, ¿a quién reconoces? ¿Estás reconociéndolo a Dios sobre todas las cosas? A veces en las discusiones matrimoniales hay que decir, para un poco, nosotros dos estamos confundidos, pero hay alguien en el medio que es mucho más que nosotros, y ese es el Espíritu Santo. Debemos reconocerlo, hacer las paces y empecemos de nuevo todo. Amén. Estamos terminando. Ser confiables y obedientes nos desarrolla la autoridad. ¿Qué hace? Nos desarrolla la autoridad. Y nuestra autoridad, ¿qué va a pasar? Va a crecer. En un ambiente de trabajo, en una oficina, el jefe que entra pega un portazo, tira el maletín, se tira, no saluda a ninguno de sus empleados y trata mal como perro a todos los que están ahí trabajando. Cuando ese hombre se va de ese lugar, que se tiene que ir a su casa, bien cierra la puerta, ¿ustedes qué creen que hacen los empleados? Lo menos que dicen, no sé. ¿Ustedes creen que los empleados le van a cuidar la espalda a ese hombre? ¿Que esa empresa va a poder triunfar, va a poder crecer? Entonces, si tienes, aunque sea una verdulería, y tienes a un empleado, no lo trates como un animal.
No lo explotes, hermano, porque tu verdulería va a caer en picada. Porque Dios no está amparando ese lugar. Muchos oran, piden bendición a Dios, pero primero te dice Dios, escúchame, reconoce mi autoridad, para que yo te dé autoridad. Bendito sea Jesucristo, ¿no? Que Él se puso por nosotros. Mire Lucas 19, 17. Lucas capítulo 19, versículo 17. Esta palabra, leamos por favor desde el 15, por favor. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Dios te dio algo, hermano. Dios te dio algo. ¿Quieres autoridad? Pedir autoridad no está mal. Anhelar autoridad no está mal. Pero Dios no te la va a dar si no eres confiable. Mira esa iglesia. Si el Señor no confiaría a nuestro pastor, ¿usted cree que le va a dar todas estas almas? Ahora esta iglesia no ha empezado así, ha empezado con 5, 6, no sé. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Amén? ¿Sí? En lo poco sé fiel en tu casa, en lo poco sé fiel en tu economía, en lo que sea. Si tenés deuda, preocupate, afligite por la deuda y como sea pagala. Afligite. El cristiano pasa por deuda, pasa por momentos tremendos de prueba. Pero ojo, hablo de deudas cuando uno, por ejemplo, han venido las deudas por algún motivo justificable, no porque sea un mal gastador o un mal administrador. Le dice la palabra, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. El 16, vino el primero y dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. ¿Tendrás qué? Tendrás. ¿De dónde viene la autoridad? De la confianza. Usted no puede ser un cristiano empleado que no dé confianza a su jefe, porque nunca pretenda llegar a ser un encargado de ese negocio. José había sido puesto a donde estaba porque antes fue confiable y porque Dios estaba con él. Mire, 17, tendrás autoridad sobre todas las ciudades. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Esta noche quiero decirte que el obedecer es humillarte, reconocer la autoridad, reconocer a un Dios tan grande que antes que nada Él lo hizo por nosotros. Glorioso es Jesús. Glorioso es Jesús. ¿Sabes algo? Te voy a decir algo ya. El policía de la calle o el de dirección de tránsito, ¿puede hacer parar a los vehículos? Sí. ¿Él tiene poder para parar un camión que viene contra él? No tiene poder para pararlo al camión. Lo pasa por arriba. Pero sí tiene algo y por eso para. ¿Qué tiene? Autoridad. ¿Se la dio él solo? Fue delegada. Todo en nuestra vida, así como la matemática, todo en nuestra vida se mueve, aunque tú no lo veas, ni lo entiendas, ni
ni seas consciente, se mueve por niveles de rangos de autoridad. Y así también se mueve en lo espiritual maligno. Por eso no hay lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, cada uno. Potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes de maldad. Rangos y rangos y más rangos, hasta llegar al príncipe de este siglo, que ha puesto ceguera para que no crean en el Evangelio. Yo me quiero terminar esta noche diciéndote algo. Este capítulo de Filipenses, capítulo 2, es muy fuerte para nosotros. Capítulo 2, versículos 5 al 10, estamos terminando con una canción preciosa. No es que yo sea cantante, ni mucho menos, pero terminamos adorando. La Biblia nos dice, tómele de la mano al hermano. Tómele de la mano, no tenga vergüenza. Está entre hermanos y lo va a tener siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y si aún no se ha convertido, bueno, esta noche se va a convertir a Jesucristo. Se va a poner, como decían, van a doblar las rodillas y su lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Haya pues, decirle al que está al lado, haya entre nosotros el mismo sentir, porque soy la iglesia de Cristo, el mismo sentir que tiene la cabeza de esta iglesia, que es mi Señor Jesús. Mire cómo sigue, mire si no hay autoridad. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si él maneja mal la autoridad que tiene, nunca podría haber muerto en la cruz por nosotros. Pero él entendió bien la autoridad. Si hoy tenés que pedir perdón, te puedo asegurar que Dios te va a bendecir mucho. Humillate, pedí perdón. Si tenés que decir algo a un hermano, a un pastor, confesar algo, hacelo. Hacelo. No estés atado. Las leyes espirituales son leyes que están en la Biblia. Si tú atas en la tierra, es atado en el cielo. Y si desatas en la tierra, se desatará esta noche en los cielos. Hay cosas en los cielos que ahora están amarradas, que son en tu vida. Están atadas. Hay cosas que tienen mucho polvo de años. Ahí están los trámites atados. Jesús te dice hoy que desates eso, para que haya ruidos de cadenas en los cielos y se desaten de allá también. Mire, él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El siguiente. Sino que, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Nosotros, cuando vamos a reconocer una autoridad, no nos va a gustar, pero debemos tomar esa forma de siervo. Amén. Hecho semejante a los hombres. El siguiente. Y estando en la condición de hombre, se ve que al Señor no le gustó esa condición, ¿no? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el 9. Por lo cual, de donde viene y proviene toda autoridad, Dios también, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Jesús dice, toda potestad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo como en la tierra. Amén. Cuando ores, entra en tu aposento y habla en secreto con tu Padre. Y tu Padre que está en secreto y que ve en lo secreto, te recompensará
en el público. Son leyes. No pretendas tener púlpito si antes no tienes aposento. No pretendas como los que oraban en las plazas para que lo vean si antes no has tenido aposento. No tiene provecho. La palabra dice: entra. Encuéntrate esta noche con Dios solito. Y Dios va a estar ahí contigo en lo secreto. Ábrele el corazón, confiésale con nombre y apellido tu pecado. Y te puedo asegurar que si estás enfermo, Dios te va a reconocer sano afuera. ¿Te puedes poner de pie? Solo cierra tus ojitos. Tal vez esta es la noche que te puedas acercar a Dios y que puedas desatar algo que está atado y que está preparado, una gran bendición para tu vida desde los cielos. Que esta noche puedas encontrarte con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Di conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta noche, porque hablaste a mi corazón. Ahora dame la gracia para poder aplicar todo esto en mi vida. Ayúdame en mi debilidad. Oh Señor de la gloria, tú eres quien está intercediendo ahora por mí en los lugares celestiales. Yo te pido esta noche, Padre, que me hagas entender la palabra, que la pueda asimilar a la palabra, que liberte mi alma y mi espíritu tu palabra, y que sea como ese siervo que ha sido sanado por tu palabra. Yo deseo como la miel hoy tu palabra. Yo deseo la sanidad para mi alma. También la deseo para mi físico, para mi cuerpo, para mis huesos, porque tu palabra es medicina para los huesos, porque tu palabra es medicina esta noche para mi vida, porque tu palabra tiene autoridad soberana sobre mi vida. Yo te doy gracias, yo la acepto, yo la recibo, y sé que en esta noche por fe algo va a ser en mi vida, va a cambiar algo en mi casa. Yo acepto hoy a Dios como autoridad, a los que has puesto adelante mío, arriba mío. Yo en esta noche, Padre, te quiero pedir que me enseñes a reconocerlo, y que todas esas personas, Padre eterno, puedan ver un cambio en mi vida, y venga tu mano y me levante y me exalte en mi casa, a donde nadie me hacía caso, a donde nadie me miraba. Mueve tu mano, intercede, Dios del cielo, toca con tu vida, toca con tu espíritu nuestra vida, y Señor, hazme ser un gran siervo que pueda ser fiel en lo poquito, pero Dios, muéstrame que yo también puedo ser confiable para ti. Levanta tus manos esta noche. Lluvia cae. Lluvia cae. Pon tu mano abierta al cielo. Lluvia cae de Dios. Bendiciones. Toda buena dádiva viene de Dios. Todo don perfecto viene de Él. Toda liberación, paz, toda luz, todo buen sentir, todo pensamiento bueno esta noche se está gestando en el Espíritu de Dios. Adórale esta noche, Jesús. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Enséñanos, Señor, a ser humildes, sumisos, a bajar la cabeza aún en los golpes,
Aún en los momentos más cruciales, Señor, quiero confiar de tu poder y de tu mano y de tu gracia.